Bienvenidos. Continuaremos nuestra exploración de Hebreos y lo que podemos aprender sobre la fe en el capítulo 11. Leamos juntos el primer versículo. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Este capítulo de la Biblia, al que a veces se le refiere como el capítulo de la gran fe, comienza con una definición en dos partes de la fe. Primero, la sustancia de las cosas que se esperan. Otras traducciones dicen la certeza o la seguridad de lo que se espera. El teólogo Matthew Henry explica que las mismas cosas que son el objeto de nuestra esperanza son el objeto de nuestra fe. La expectativa de que Dios llevará a cabo todo lo que ha prometido a nosotros en Cristo. Esta expectativa es tan fuerte que da a estas esperanzas sustancia en nuestra alma. Entonces comenzamos con esta seguridad interna de lo que Dios ha prometido hacer. En la segunda parte de este versículo, la fe es la demostración de las cosas que no se ven. Esto se puede describir como la convicción de que hay realidades que no podemos ver con nuestros ojos físicos. A partir de esta definición, parece claro que la fe no es algo que se pueda ver. Sin embargo, el título de nuestra sesión de hoy es La fe hecha visible. ¿Cómo puede ser eso? Todo lo que Dios ha prometido en Cristo, liberación del pecado, relaciones de amor con Dios y con los demás, paz, gozo y valor, en medio de las pruebas, se hace evidente en las vidas de aquellos que andan por fe. Esto se explica en el versículo 2. Porque por ella, la fe, alcanzaron testimonio los antiguos. Su fe era visible en cómo vivían sus vidas. ¿Quiénes son estos antiguos? El resto del capítulo 11 de Hebreos narra sobre estos hombres y mujeres fieles del Antiguo Testamento. Echemos un vistazo a estos ejemplos. Abel ofreció un sacrificio a Dios con un corazón hecho justo por la fe. Enoc agradó a Dios al caminar fielmente con Él y ser obediente a su voluntad. Noé persistió a través de las hostilidades de quienes lo rodeaban cuando construyó el arca por temor a Dios y por la fe en que Dios traería el diluvio. Hebreos 11 continúa enumerando héroes y heroínas de la fe. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y Rahab. Incluso el autor afirma que se ha quedado sin espacio para contar todas las historias que le gustaría. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos antepasados? La lección integral es que la fe hace que las personas actúen de manera diferente a quienes los rodean. La fe de Abraham le dio a su vida un propósito y un destino. Su destino era la tierra de Canaán. Nuestro destino es aquel por el que debemos orar diariamente. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La fe de Abraham y Sara en la capacidad de Dios para darles un hijo, y luego a través de la petición de Dios de sacrificar a ese hijo, mostró que su creencia en el cumplimiento de las promesas de Dios trasciende la muerte. Esto también se refleja en la fe de Isaac, Jacob y José, cuyos ejemplos hablan de la muerte y de lo que vendrá. Aunque se dieron cuenta de que no verían el cumplimiento de las promesas de Dios antes de su muerte, ellos siguieron orientando sus vidas y las vidas de sus hijos en anticipación a esa promesa. ¿Qué tan paciente es tu fe? ¿Continuamos teniendo fe en las promesas de Dios, incluso si no se cumplen en nuestra vida? La vida de Moisés nos enseña sobre dudar de nuestra fe en Dios, mencionada en 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cuando los israelitas estaban huyendo de Egipto y se enfrentaron con el Mar Rojo,
Comenzaron a cuestionar la voluntad de Dios de dejar atrás la esclavitud e ir a la tierra prometida. Ellos dijeron, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Pero Moisés tenía fe en Dios, y por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Algunas veces tenemos la tentación de perder la fe en Dios cuando surgen dificultades. Sin embargo, quienes caminan por fe se atreven a obedecer, incluso a pesar de aparentes obstáculos. En los versículos 32 al 38, el autor de Hebreos comienza a resumir a aquellos sobre los que no tuvo tiempo de escribir. Leemos de aquellos que triunfaron sobre terribles adversidades, aquellos que fueron poderosos en la batalla, pero también aquellos que fueron torturados y asesinados. Para los fieles, las cosas materiales de esta vida eran secundarias a su fe en las promesas de Dios. La fe en Dios no significa que todo sea fácil y perfecto en la vida, pero sí nos da el consuelo del que leemos en 1 Corintios. Pero fiel es Dios, y Él nos es fiel. Y esa es realmente la verdadera lección que podemos obtener de este capítulo de Hebreos. No solo las lecciones de estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, sino ante todo, que Dios es fiel. La fe que ellos tenían en Él se hizo realidad por la fidelidad de Dios a ellos. Por lo tanto, este capítulo no es tanto un registro de la fidelidad del hombre, sino más bien una historia bella y visible de la fidelidad de Dios a la humanidad.